Antes que nada, vamos a orar, me voy a presentar delante de Dios. Hoy día voy a hablarles de un tema, el cual se habló en el campamento bíblico de este año, titulado Guardadores de la Fe. Y es un tema que se ha mencionado cuando comencemos a estudiar la Biblia. Se ha estado mencionando bastante en las prédicas de la iglesia en las últimas semanas. Y sabemos que cuando Dios repite algo es porque quiere llamar nuestra atención y hay algo especial que nos quiere decir. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, nuevamente nos presentamos delante de ti. Me presento delante de ti. Gracias por la honra de poder traer tu palabra en este día. Pidiéndote, Espíritu Santo, que seas tú preparando nuestros corazones. Quita todo de mí porque tú sabes que no hay nada bueno en mí. Que seas tú hablando a través de mí, Espíritu Santo. No te pido palabrería bonita ni elocuencia. Te pido el espíritu de tu palabra. Que todos y cada uno de nosotros salgamos edificados en esta mañana. Que no me vean a mí, oh Dios, que te vean a ti. Tomo la autoridad de Cristo y reprendo en el nombre de Jesús toda incredulidad que se levanta. Tanto en la gente que está aquí como los que nos van a ver en el futuro, Padre, en internet. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 38 y 39. Vamos a pararnos un momento para reverenciar la palabra. Algunos versículos les voy a decir que los busquen en la Biblia, pero la mayoría estarán ahí enfrente. Amén. Hebreos capítulo 10. Está en el Nuevo Testamento. Versículos 38 y 39. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén, pueden sentarse. Les voy a leer los mismos versículos en dos traducciones más. La traducción lenguaje actual lo dice de la siguiente manera. Los que me son fieles en todo y confían en mí vivirán para siempre. Pero si dejan de serme fieles, no estaré contento con ellos. Gracias a Dios, nosotros no somos de los que dejan de ser fieles y acaban siendo castigados, sino que somos de los que reciben la salvación por confiar en Dios. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos fieles y nuestras almas serán salvas. Amén. Lo explica tan bien, tan bien. Este versículo bíblico de la Biblia nos enseña cuán importante es la fe para la vida del creyente, la vida del cristiano. Y nos enseña dos cosas importantes. La primera es de que el justo vivirá por la fe. Y la segunda es que la fe es lo único que puede complacer a Dios. Hoy día Dios nos dio al Ministerio de Niños 7 lecciones de este tema. Y fue, difícil extraer de todas esas lo más importantes. Y le pido a Dios que me ayude en el nombre de Jesús para darles el punto principal de todo. Vamos a hablar de 3 cosas principales. La primera, vamos a hablar de qué es la fe y sus características. La segunda, vamos a hablar de los ejemplos de 2 antiguos de la Biblia que nos son de ejemplo de hombres de fe. Y el punto último, vamos a hablar de que nosotros hemos sido llamados
a guardar nuestra fe hasta el final. Entonces, los ejemplos que vamos a hablar de estos dos personajes de la Biblia nos van a ayudar a entender cómo es que debemos de guardar nuestra fe hasta el final. Mi pregunta ahora es, ¿qué es la fe? Piense por un momento, no me responda a mí. ¿Qué es la fe? ¿Cuáles son las características de la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Para entender lo que la fe es, vamos a ir a la Biblia, ahí mismo en el libro de Hebreos, capítulo 11, y vamos a estar leyendo desde los versículos 1 al versículo 6, ya que la Biblia es nuestro manual de vida y es la que nos dice absolutamente todo lo que necesitamos saber. Amén. Y dice así, la Biblia define la fe de la siguiente manera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. La Nueva Biblia Latinoamericana, el último versículo 6 lo dice de esta manera, escuche muy bien. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Aleluya. El capítulo 11 del libro de Hebreos comienza dándonos una definición de lo que es la fe. Define la fe como la seguridad de lo que Dios ha dicho que sucederá mientras esperamos que suceda, que acontezca. Luego continúa diciendo, por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Los antiguos, esas personas que vivieron antes de nosotros, pero que le creyeron a Dios. Y por cuanto le creyeron a Dios, su fe fue contada por justicia. Ahora, muy bien, es importante entender que la fe tiene dos partes muy importantes. La primera parte es la intelectual, lo que nosotros entendemos con nuestra mente. Muchas veces leemos la Biblia y la entendemos, la comprendemos, la entendemos en nuestras mentes. Amén. Pero también hay una parte muy importante y es la activa. Es la fe en acción. Poner por obra lo que hemos entendido de acuerdo a la palabra de Dios. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Amós. Va a estar ahí enfrente. Amós Santiago 2:17. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obra, si no tiene acción, es muerta en sí misma. La verdadera fe, la fe que agrada a Dios, es la fe en Él, la fe en su palabra, pero la fe que es activa, la cual demuestra que verdaderamente le creemos a Él. Y por cuanto le creemos a Él, nuestras acciones van a demostrar lo que creemos. Esa es la fe que agrada a Dios. Esa es la fe que los antiguos demostraron. La fe de los antiguos no era una fe muerta. No se quedaba solamente en el intelecto,
sino que lo demostraban con sus acciones, que le habían creído al Dios Todopoderoso, aunque sus ojos muchas veces vieron lo contrario de lo que Dios les decía. Él le creyeron a Dios. Ellos no vivieron por vista, ellos vivieron por fe. Hebreos 11:3 dice, y ahora vamos a desmenuzar, a hablar poco a poco de cada versículo que leímos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La Biblia dice que por la fe entendemos que Dios creó el universo por su palabra. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Salmo 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. A través de lo que dice la Biblia podemos entender y creer que Él es el creador de todo. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ahora yo le pregunto a usted, ¿quién creó los cielos y la tierra, hermanos? ¿Cómo usted sabe eso? ¿Usted estuvo presente cuando Dios creó los cielos y la tierra, el mar, las estrellas, los planetas? ¿Usted estuvo allí? ¿La gente vio cuando Dios creó el universo entero? Entonces, ¿cómo puede estar tan seguro de que fue Dios que creó los cielos y la tierra? Por la fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque no estuvimos presentes, aunque no lo vimos pasar, lo creemos. Y por cuanto tenemos esa convicción arraigada en nosotros, no importa lo que digan los demás, no importa lo que diga el mundo, no importa los argumentos que se levanten en contra de esta verdad, nosotros lo creemos y punto. Esa es nuestra fe. Amén. Amén. Y algo tan maravilloso de entender es que no solamente Dios creó los cielos y la tierra, sino que Dios cuida de su creación. Nosotros somos parte de la creación de Dios. Y por fe creemos que Él cuida de nosotros. Cuando nosotros, hermanos y hermanas, llegamos a entender esta verdad, podemos creer lo más difícil del mundo, lo cual es aceptar lo que no podemos entender. ¿Qué me refiero con esto? Hay una fe que agrada a Dios de tal manera, y no es la fe que mueve montañas, no es la fe que sana al enfermo, no es la fe que hace que nuestras oraciones sean contestadas. Es muy bueno cuando todo eso pasa, amén. Pero hay una fe que sobrepasa el agrado de Dios, y es la fe que aunque no entendamos lo que está pasando, aunque nuestras oraciones de años no sean contestadas, aunque las situaciones que nosotros estemos viviendo congregacionalmente, personalmente, en el trabajo, con los familiares, you name it, aunque esté pasando lo que esté pasando en nuestras vidas, aunque nuestros ojos vean lo contrario de lo que Dios nos ha dicho en su palabra, nosotros le seguimos creyendo a Dios. El justo vivirá por la fe. Y la fe es un regalo de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él nos dio un nivel de fe. Amén. Y luego hablaremos de cómo tenemos que cuidar esa medida de fe que Él nos ha dado. Capítulo 4.
versículo 4, perdón. Hebreos 11:4. Luego dice la palabra de Dios. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Abel, uno de los personajes de la Biblia, y si vamos a la historia de Abel en el libro de Génesis, su historia es tan corta, pero Dios le agradó tanto la vida de Abel, que él fue nombrado uno de los antiguos que dio testimonio de su fe. La fe de Abel agradó tanto a Dios que Dios decidió contar de él, dejando su vida como un ejemplo para todos nosotros. Hay dos cosas importantes que mencionar de este versículo que leímos. Y es que habían dos personas, ¿verdad?, que trajeron a Dios dos ofrendas diferentes, Caín y Abel. Pero Dios se agradó solamente de una de las ofrendas. Hemos escuchado muchos prédicas acerca de las ofrendas, que Abel le trajo una mejor ofrenda que Caín, y que así debemos de ser nosotros a la hora de traer ofrenda al Señor. Pero hay algo mucho más profundo acerca de esa ofrenda. ¿Por qué Dios se agradó tanto con la ofrenda de Abel y no con la de Caín? ¿Cuáles fueron esas dos ofrendas que ellos trajeron? Génesis 4, del 3 a 5 nos dice lo siguiente. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Qué fue lo que hizo que la ofrenda de Abel fuera mejor que la ofrenda de Caín? Tenemos que entender que no fue solamente la ofrenda, el objeto que fue traído que agradó a Dios. Porque sabemos y entendemos que Dios es el creador de absolutamente todo. Las plantas, los animales, los cielos, la tierra, todo. Por tanto, Él es el dueño de todo. Él no necesita que nosotros le traigamos algo, pero Él se agrada. ¿Cuál fue el agrado de Dios? ¿Por qué Dios estuvo tan complacido con la ofrenda de Abel y no con la de Caín? Bueno, nuevamente Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Lo que agradó a Dios fue la fe de Abel en acción. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que agradó a Dios no fue en sí la ofrenda, el objeto, fue que lo hizo en fe. Y por cuanto creyó, sus acciones demostraron lo que él creía. Eso fue lo que le agradó a Dios. Ahora bien, ¿en qué o en quién puso Abel su fe para ofrecer a Dios un sacrificio de animal? Volvamos a la historia, en el libro de Génesis, amén. Todo está en el libro de Génesis. Cuando Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer que Dios creó, pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos, su desnudez simbolizaba su pecado. Y aunque habían pecado, habían desobedecido a Dios por cuanto no le creyeron a Dios, Dios todavía, aunque ellos habían pecado en contra de Dios, Dios todavía los amaba. Y por cuanto Dios los amaba, les proporcionó vestiduras para cubrir su desnudez, para cubrir su pecado. La Biblia dice en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios tuvo que matar dos animales para poder vestir a Adán y Eva cuando Él fácilmente los pudo haber vestido con otra clase
de cosas. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque Dios quería que Adán y Eva y sus futuros descendientes aprendieran la forma en la cual ellos deberían de acercarse a Dios, la cual era mediante el sacrificio de un animal, mediante la sangre expiatoria de un animal, cuya vida reemplazaría la vida de ellos. Dios hace todo, absolutamente todo con un propósito. Allí Él les estaba mostrando, a través del sacrificio de animal, ustedes se van a acercar a mí. Y no solamente ustedes, sino sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos, hasta que venga la simiente prometida. ¿Por qué? Porque ese animal representaba la simiente que iba a morir en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Pecados antiguos, presentes y futuros. Entonces, ¿por qué Dios se agradó tanto de Abel? Porque seguramente, y lo sabemos conforme a la Escritura, Adán y Eva le enseñaron tanto a Caín como a Abel la forma en la cual se debían de acercar a Dios. Lo único que Caín y Abel debían de hacer era creerle a Dios y vivir por fe. Abel decidió creerle a Dios y su fe en acción demostró eso. Y por cuanto él le creyó a Dios, Dios se agradó de Abel y le fue contado por justicia. Y Abel creyó a Dios, creyó en la simiente prometida. Abel no vio a Jesús morir en la cruz del Calvario. Pero, ¿qué dice la Biblia? La fe es la convicción de lo que no se ve. Aunque él no vio a Jesús morir en la cruz, él lo creyó. Mire qué tremendo es esto. No había ni aún pasado el suceso cuando él lo creyó. Y así mismo nosotros, ¿usted estuvo presente cuando Cristo murió por sus pecados? Ninguno de nosotros vio a Jesús morir en la cruz del Calvario. ¿Cómo podemos estar tan seguros de nuestra salvación? Por fe. Tenemos la convicción de que aunque no estuvimos presentes, aunque no lo vimos, a través de Jesucristo tenemos salvación y perdón de pecados. La vida de Abel, la acción de Abel demostró el sacrificio que había de venir en el futuro. Abel reconoció que era pecador y por cuanto era pecador, vino a Dios a través de la sangre del Cordero. En cambio, Caín lo quiso hacer a su manera. Caín no le creyó a Dios. Caín no le creyó a Dios. Hoy día yo sé que hemos hablado muchas veces de esta misma enseñanza, pero hoy día a través de este versículo Dios quiere refrescar nuestra mente, nuestro espíritu, y también para que de la misma manera podamos predicarles a otros el mismo mensaje. Y también las gentes que en el futuro nos verán en el internet, para que sepan que hay salvación solamente a través de Jesucristo. Amén. A través de estos versículos, Dios nos continúa enseñando que es solamente por fe, hermanos. Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo de hoy y por siempre. Y la única manera en la cual nosotros nos vamos a poder acercar a Dios todos los días de nuestra vida es a través de Jesucristo. Romanos, capítulo 10, versículos 9 al 13 dice, mire, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan.
Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No importa quién sea. La palabra dice todo aquel, cualquier persona, sin importar quién sea, sin importar de dónde venga, sin importar cuántos años tienen, sin importar el pasado que esa persona pueda tener. Es el mismo evangelio que siempre se ha predicado, hermanos, pero hay que creerlo, la iglesia tiene que creerlo. Todo aquel que en él creyere será salvo y no será avergonzado, porque Dios recibe a todo aquel que en él crea. Esa es nuestra fe. La fe que nos convirtió un día y la fe que nos sigue sosteniendo hoy día. Porque muchas veces le fallamos a Dios y el enemigo muchas veces trae a nuestra mente que cuán grande es nuestro pecado que no tiene perdón. Pero la Biblia dice que el que cree en Jesús será salvo y no será avergonzado. Amén. ¿Lo creemos, hermanos? ¿Lo seguimos creyendo como el primer día que lo aceptamos? Yo lo sigo creyendo de igual manera, con esa fe y con esa convicción. Así como el primer día que se me fue predicado. Porque nuestra fe en Jesús no cambia, no cambia, no cambia. Aleluya. El segundo personaje del que vamos a hablar hoy en día, del cual se habla muy poco en la Biblia, es de Enoc. Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, recompensador de los que le buscan. Amén. ¿Quién fue Enoc? ¿Quién fue Enoc? Díganme, ¿ustedes qué saben de Enoc? ¿Nadie? ¿Quién fue Enoc? Enoc, ese fue Noé. Noé, yes. Pero Enoc no es descendiente de Enoc. Sí. La Biblia nos dice muy poco de Enoc, pero en Génesis, el capítulo 5, encontramos que Enoc fue el séptimo en la descendencia de Adán. Enoc fue bisabuelo de Noé. Enoc fue el padre del hombre que duró más años en la tierra. Matusalén, amén, amén. Y la Biblia dice que antes que Enoc fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La palabra trasponer significa tomar de un lugar y ponerlo en otro. Trasladarlo a otro lugar. Eso significa trasponer, trasladar, tomar de un lugar y ponerlo en otro lugar. Todos los descendientes de Adán mencionados en el libro de Génesis murieron. Aún Noé murió. Excepto uno, Enoc. Enoc no experimentó la muerte, ya que Dios se lo llevó, Dios lo tomó, Dios lo traspuso. Pero ¿por qué y dónde lo puso Dios? ¿Y cómo fue la fe de Enoc que agradó tanto a Dios al punto que Dios decide que él no experimentaría la muerte? Porque hay muchos hombres que agradaron a Dios. Noé agradó a Dios. Le fue contado por justicia. David agradó a Dios. Samuel agradó a Dios. Isaías agradó a Dios. Jeremías agradó a Dios. Pero hubo uno en el Antiguo Testamento que agradó a Dios de tal forma que Dios decidió: tú no vas a morir. Tú no vas a experimentar la muerte.
¿Qué vio Dios en Enoc que le agradó tanto? Para eso vayamos a Génesis 5, del 21 a 24. Y dice así: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Primero que todo, hablemos de Enoc. Enoc vivió en contexto de una sociedad abiertamente depravada, tan corrupta que Dios la tuvo que destruir por completo mediante el diluvio venidero. Si tuviésemos más tiempo, iríamos a Génesis y veríamos cómo la Biblia nos demuestra cuán corrupta esa sociedad era. Era igual o hasta peor que la sociedad que estamos viviendo en estos momentos. Era muy corrupta. Enoc vivió en la tierra cuando el mal se había multiplicado. Pero la palabra de Dios dice que a pesar de todo esto, Enoc decidió caminar con Dios. Ahora le pregunto, pensando en nuestras vidas, ¿es o no es difícil ser cristiano hoy en día? ¿Es o no es difícil el no seguir las corrientes de este mundo que constantemente nos quieren agarrar y atrapar? Es difícil, pero Enoc decidió caminar con Dios. ¿Y qué significa caminar con Dios en la Biblia? La frase caminar con Dios en la Biblia, cuando la Biblia dice que no caminó con Dios, esto significa que todo lo que Enoc hizo, lo hizo en compañía de Dios. Vivió una vida de relación constante e íntima con Dios y fue fiel, fue obediente a todas sus enseñanzas. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque para que Enoc pudiera caminar con Dios durante 300 años, tuvo que deleitarse mucho en la compañía de Dios y hacer a Dios su mejor amigo. ¿Sabe que una de las cosas que a mí me gusta hacer, y mi esposo lo sabe, es durante el verano? Yo soy maestra y no trabajo. Y me gusta mucho ir al parque, ya sea en las mañanas o en las tardes, a caminar. Años atrás, cuando comencé a hacer esto, me gustaba buscar una amiga para poder ir al parque, para charlar, porque se pasa más rápido el tiempo. Pero luego, conforme hacía eso, yo me daba cuenta que algunas de las personas que iban conmigo hablaban de cosas que a mí no me llamaban la atención, o pensaban de maneras que yo no pensaba. Entonces decidí y decía, no, con esta persona no vuelvo a venir al parque, ¿verdad? Porque no nos llevamos, amén. No combinaban, su forma de pensar era diferente a la mía, sus gustos eran diferentes a la mía. Entonces cada vez que yo leo que Enoc caminó con Dios, Enoc tuvo que haberse deleitado en la compañía de Dios. Y cuando yo leí la historia de Enoc, y Dios siempre me la trae a la mente, lo que hago es que me pongo mis audífonos y hablo con Dios en el parque. Y se siente tan hermoso, hermanos. Y es como que literalmente nuestro caminar cristiano es así. El caminar con Dios es hablar con Dios, abrirse a Dios, contarle nuestros secretos. Él ya lo sabe todo. Pero a Dios le agrada que nosotros nos abramos a Él. Muchas veces buscamos un mejor amigo o una mejor amiga en una persona. Pero no hay nada más hermoso que hacer a Dios nuestro mejor amigo. ¿Usted sabe por qué? Amén. ¿Usted sabe por qué? ¿Cuántas veces usted no le ha contado un secreto o algo íntimo a una persona y esa persona termina contándole eso a otra persona? Pero ¿sabe qué es lo maravilloso con Dios? Que Dios guarda los secretos. Y nos podemos abrir y ser nosotros, sin máscara, sin palabrería,
¿Sabe que a veces yo estoy sola en la casa almorzando porque mi esposo llega tarde? Y yo me siento, pongo mi plato de comida y yo hablo con Dios. Y ahí comiendo mis alimentos, ha caído una presencia. Yo comienzo a llorar como una niña. Eso es caminar con Dios. Es hacer a Dios nuestro todo en nuestras vidas. Enoc hizo eso. Y no era que Enoc era perfecto, Enoc era pecador. Y muchas veces tuvo que venir delante de Dios, arrepentirse a través de sacrificios de animales. Pero él continuó caminando con Dios. De la misma manera, si nosotros pecamos, vengamos delante de Dios a través de Jesucristo a pedir perdón. Levantémonos y sigamos. Porque es por fe. Es por fe. Hagamos a Dios nuestro mejor amigo. Hagamos a Dios nuestro todo en la vida. Hagamos a Dios our everything. No buscamos la complacencia en un hombre o en una mujer. Es bueno tener amigos. Hay amigos íntimos, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Pero no hay nadie como Dios. No hay nadie. Y Enoc caminó con Dios por 300 años. Amén. Amén. En total, él vivió 365 cada día del año. ¿Cuántos de aquí tienen 300 años? Ninguno. Tal vez usted tiene 60, 70, 80 y con los achaques de la vejez, ¿verdad? Dice, Dios mío, ya no puedo más. Pero Enoc caminó con Dios por 300 años. Amén. Amén. Él vivió 65 años y luego caminó con Dios por 300 años. Amén. Amén. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Está claro que Enoc tomó la decisión de caminar por los caminos de Dios y no por los suyos. Y para poder caminar en los caminos de Dios, Enoc tuvo que evitar todo lo que lo pudiera alejar de Dios durante 300 años. De esto aprendemos que si nosotros queremos caminar con Dios, debemos de luchar contra el pecado que nos aleja de Dios y de la tentación de buscar placeres que van en contra de la voluntad y la palabra de Dios. La Biblia lo dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Enoc decidió caminar por el camino que Dios había trazado. Camino de santidad, camino de verdad, camino de rectitud. Ese es el camino que Enoc decidió caminar. Ahora, la pregunta es, después de caminar con Dios por 300 años, Dios se lo llevó. ¿Y por qué Dios se llevó a Enoc? Nuevamente, nosotros sabemos que Dios hace todo con un propósito. A través de la historia de Enoc, la Biblia también nos enseña un misterio muy hermoso en el antiguo, ¿verdad? Pero que ha sido revelado a nosotros. Y es acerca de la segunda venida de Jesucristo. La Biblia dice que Enoc también fue pregonero. Pregonero significa predicador de justicia. Judas, versículos 14 al 15. Judas solamente tiene un capítulo. Los versículos 14 y 15 dicen, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Dios llamó profeta a Enoc. Enoc en su tiempo, en su generación, profetizó lo que estaba por venir. Mire qué poderoso es esto. Dios le reveló no solamente el sacrificio de Cristo, sino lo que estaba por venir aún más allá. Y él, por cuanto creyó eso,
predicó a su generación que se arrepintiera de sus malos caminos. Él le predicó a su generación de la segunda venida de Jesucristo. Cuán gran amigo fue Enoc de Dios, que Dios decidió compartirle ese secreto acerca de la venida de Jesús. Enoc creyó esto, y por cuanto creyó, lo predicó. Y a él no le importó si la gente creía o no, si la gente lo escuchaba o no, si la gente se burlaba de él, si la gente lo juzgaba, qué es lo que la gente iba a pensar de él. Acuérdense que Enoc vivió en una sociedad depravada, pero a él no le importó eso. Enoc habló, él no calló, Enoc profetizó, Enoc llamó a su generación al arrepentimiento, sin importarle si lo escuchaban o no. Muchas veces nosotros, cuando evangelizamos, ya sea en las calles o en nuestro diario vivir, y la gente no nos escucha, nos desanimamos y decimos, ¿para qué hablo si la gente no se convierte? Enoc no dijo eso. Enoc no le importó eso. Enoc no le importó si la gente lo escuchaba o no. Él habló, él predicó, él dijo, arrepentíos porque el tiempo se acerca en cual el Hijo de Dios vendrá y juzgará a todo ser viviente. Arrepentíos y convertíos de vuestros malos caminos. Tal vez Enoc no tuvo mucha gente que se arrepintió, pero Dios se agradó de Enoc. Y Dios nos dice lo mismo hoy día a cada uno de nosotros. No calles, sigue hablando, sigue predicando, porque esto me agrada a mí. Sin importar si la gente nos escucha o no, ese no es nuestro trabajo. El que juzgará va a ser Jesucristo. El que condenará va a ser Cristo. Nosotros simplemente tenemos que hablar y no callar. No ablandar la palabra por nada ni por nadie. Por nada ni por nadie. Porque muchas veces, no quiero hacer sentir mal a la persona, o Dios se entiende, o a veces son gente cercana a nosotros, no los queremos ofender, no los queremos hacer sentir mal. No, hermanos, no podemos ablandar la palabra. Jesús viene, pero viene por dos cosas, por nosotros y a juzgar a aquellos que han decidido no creerle. Ese tiene que ser nuestra prédica. Si no te arrepientes, viene juicio. Si no te arrepientes, viene condenación. Arrepentíos y convertíos de vuestros malos caminos. Porque aún hay tiempo para salvación de nuestros pecados. Amén. La segunda venida de Jesús no será como su primera venida. La segunda venida de Jesús no es que Él viene como el cordero humillado a morir por nosotros, no. Cristo ahora viene siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y viene a juzgar a todos. ¿Y cómo será la segunda venida de Cristo? Ahora sí, quiero que abran sus Biblias y vayan a Mateo capítulo 24. Amén. Vamos a leer varios versículos. Ya nos falta casi poco para terminar. Mateo 24 y vamos a leer del versículo 29 en adelante. La Biblia dice lo siguiente. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, iglesia de Jesucristo, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cuándo vendrá Jesús? A la hora que no lo pensáis, a la hora que nadie lo espera. Hay dos cosas muy importantes que Dios nos enseña a través de estos versículos. El versículo 37 dice, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Dios hace una comparación entre el tiempo de Noé y el tiempo en el cual Jesús regresará nuevamente. La Biblia dice que serán paralelos, iguales. La gente estará comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, viajando, comprando, viviendo su vida. La gente no esperando ni creyendo que Jesús viene cuando Él de repente vendrá. ¿Suena esto como los tiempos que vivimos? Por supuesto que sí. Y no se trata ya del mundo, no creyendo que Jesús viene. La iglesia de Jesucristo está viviendo como que Cristo no viene. La iglesia de Jesucristo no está velando la venida de nuestro Señor. Por eso, como Él lo sabe todas las cosas, Él nos advierte, nos da una advertencia a través de su palabra, que estemos alertas. ¿Saben lo que es estar alerta? Estar así. No importa lo que está pasando acá. Yo veo acá, estoy alerta. Eso significa estar alerta. Que no importa quién me esté llamando la atención, yo estoy alerta, yo estoy pendiente. Eso significa estar alerta. Dios quiere que estemos listos, que estemos preparados, que no durmamos, que no vivamos una vida como que si Él no viene. Porque hay que ser honestos. Nosotros decimos que Él viene, pero no vivimos como que Él viene. ¿Ustedes saben por qué? Porque han pasado tantos años que Él ha dicho que ha venido y no ha venido, que nosotros nos hemos acomodado. No, bueno, sí viene, pero no ahorita, tal vez en unos años. Entonces, por cuanto creemos eso, vivimos nuestra vida como que, whatever. Y Dios no quiere eso. No importa si Él viene hoy, mañana, en 3 años, 5 años, 10 años, 20 años. Él quiere que estemos alertas. Él quiere que estemos preparados. Él quiere que estemos listos. Él quiere que lo estemos esperando. Pensemos por un momento. Si Cristo viniese en este momento, ¿cómo nosotros viviríamos nuestra vida? Díganme. ¿Qué haríamos? Si sabemos que viene hoy a las 4. Hoy día a las 4 p.m. Jesús viene. ¿Cómo viviríamos este día? Humillados en el piso, orando, ayunando, leyendo la Biblia, no pecando en contra de Dios, ni en pensamiento, Dios mío, perdóname, right? No pecando en contra de mi hermano. Así viviríamos. ¿Y lo estamos viviendo como iglesia? Estamos dormidos. Se nos ha hecho y usted sabe, tan fácil ahora hasta el pecar, porque como vivimos en la gracia, pecamos. Cristo me perdona. Pero ¿qué pasaría si Él viene hoy día? Él quiere que vivamos de tal manera que verdaderamente creamos que Él viene ya. Acuérdese, la fe tiene 2 partes. La intelectual y la fe en acción. ¿Nuestras acciones están demostrando que creemos que Él viene? Sí.
¿O no? Esa pregunta es para nosotros, personal. Y a mí personalmente Dios me ha confrontado mucho con este mensaje. Mucho, mucho, mucho. Aleluya. Lucas 17, del 34 al 36, dice así. Os digo que en aquella hora estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada, la otra será dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado, el otro será dejado. ¿Les suena esto como la historia de Enoc? Enoc caminó con Dios y fue tomado por Dios. Enoc fue tomado porque él le creyó a Dios y continuó creyéndole todos los días de su vida, hasta que de repente Dios se lo llevó. Enoc fue alguien que guardó su fe hasta el final. La guardó de la generación en la que vivía, la guardó del pecado que moraba en él y continuó caminando por fe. Y las cosas no han cambiado porque Dios no cambia. Solo aquellos que continúan creyendo la palabra de Dios hasta el final, aquellos que esperen a Dios hasta el final, aquellos que caminen con Dios hasta el final, serán tomados así como Enoc fue tomado. La vida de Enoc es un ejemplo para todos y cada uno de nosotros de cómo es que debemos de vivir nuestra vida. Solo aquellos que esperen al Señor y guarden su fe hasta el final, verán a Jesús cara a cara. Y la Biblia nos enseña que en el final de los tiempos habrá recompensa para todos aquellos que guarden su fe. Según de Timoteo 4, 7 y 8 dice lo siguiente. Este es Pablo hablando cuando ya su tiempo llegaba él sabía que se iba a presentar delante de Dios. Y él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dios quiere que nos mantengamos, que guardemos nuestra fe como lo más preciado que nosotros podamos tener hasta el final. Es nuestro deber. Dios nos dio a cada uno de nosotros una medida de fe. Y sabemos que Él hace que nuestra fe crezca, de acuerdo con las tribulaciones y pruebas que pasamos. Pero es nuestra responsabilidad el guardar nuestra fe, esa fe que Él nos dio hasta el final. ¿Y cómo podemos guardar la fe? Bueno, la Biblia dice, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. ¿Cómo podemos guardar nuestra fe? Pensemos en nuestra fe como el caminar, ¿verdad? Así como Enoc caminó con Dios. Este caminar no es fácil, es muy difícil. Porque es un caminar de mucha negación al yo. Pero la Biblia dice, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere, no agradará mi alma. Dios nos está llamando a seguir caminando el caminar cristiano sin retroceder, sin volver atrás, sin volver al mundo, sin volver a la vida que antes teníamos, sin volver al no creer como antes éramos incrédulos. Dios nos dice, muchas veces hasta los mismos errores que cometemos en nuestras vidas y nosotros nos decimos, ay, si hubiese hecho esto diferente, no estaría viviendo esto. Me gustaría volver atrás y cambiar esto. Eso no es lo que dice Dios. Dios dice, olvídate de lo que pasó.
Olvídate de tu pasado. Olvídate de tus errores. Olvídate de las malas decisiones que has tomado, porque no te dejará caminar. Estarás retrocediendo al pasado y yo no quiero que vivas en el pasado. Yo quiero que continúes tu caminar por fe. No vuelvas al mundo. No seas arrastrado por las corrientes del mundo. Sigue peleando la buena batalla de la fe. Dios no nos dice que hemos vivido tiempos malos y nuestra fe continuará siendo probada. Pero la Biblia dice que aquellos que guarden su fe hasta el final serán recompensados. Dios quiere, iglesia de Jesucristo, que le creamos a Él y que nos olvidemos ya, olvidémonos del pasado, tanto personalmente, congregacionalmente, sea lo que sea. Olvidémonos ya del pasado. No podemos estar en dos aguas. ¿Se acuerdan lo que le pasó a la esposa de Lot? Por volver atrás, ¿qué le pasó a ella? Se hizo estatua de sal, creo. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos de los que tenemos fe. Fe en Jesús, fe en su sacrificio, fe de que el que comenzó la buena obra la terminará en nosotros. Fe que si caemos nos levantamos en el nombre de Jesús, pero no me quedo aquí y no vuelvo atrás. Yo sigo adelante, puesto los ojos en Jesús. Amén, amén. Y a los jóvenes que están aquí, no importa lo que llegue a pasar en el futuro, because it's not gonna be easy. Keep moving, keep walking. Don't look back. Don't look back. Amén. Y termino con Filipenses 3:13 al 14. Y les voy a pedir que nos paremos. Pongámonos de pie. Voy a leer este versículo y después Marta pondrá una canción pidiéndole al Señor que nos ministre. Vamos a pedirle algo al Señor, nos vamos a desnudar delante de Dios. Todos, alguna vez, hemos querido retroceder. Todos. Hemos dicho, no vale la pena, no puedo, no, I can't. Hasta aquí. Hoy día le vamos a pedir perdón a Dios. Usted ahí mismo, solamente usted sabe, así acuérdese, es una relación íntima con Él. Y le vamos a pedir, ayúdame a caminar contigo todos los días de mi vida. Ayúdame a no retroceder. Espíritu Santo, tú sabes que yo no lo puedo hacer sin ti. Yo no tengo las fuerzas. Pero tú eres quien está haciendo la obra en mí. Tú eres quien la cumplirá, porque yo lo creo, es por fe. Es por fe. Ayúdame, Espíritu Santo. Filipenses 3:13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Voy a leerlo nuevamente. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén.